Mi marido me encerró en la sauna en mi última semana de embarazo y huyó con su amante. Días después regresó a casa y entró en pánico al descubrir lo que había ocurrido. La casa parecía más grande que nunca, vacía y fría, a pesar de que la tarde estaba iluminada por el cálido sol otoñal. Sofía caminaba por el pasillo, apoyada en la pared con una mano, la otra acariciando su vientre abultado. Estaba a tan solo 3 semanas de dar a luz, pero sus pasos eran pesados y su cuerpo fatigado. El embarazo había sido difícil, tanto física como emocionalmente, y esa carga se hacía más evidente con cada día que pasaba. Marco estaba en el salón. Su presencia no era reconfortante, como solía ser en los primeros meses de su relación, cuando sus sonrisas y palabras amables llenaban cada rincón de la casa. Ahora, él estaba allí, sentado en el sillón, absorto en su teléfono, como si ella fuera invisible. Sofía se quedó un momento en la entrada del salón, observando su figura en el sofá. Él estaba tan concentrado en la pantalla que no levantó la vista ni cuando ella entró al espacio. No había palabras de saludo, solo el sonido de su propio cansancio resonando en su pecho. ¿Vas a quedarte ahí todo el día?, murmuró Marco, sin mirar hacia ella, su voz fría, casi burlona. Sofía no respondió. Había aprendido a no desafiarlo, a no hablar más de lo necesario. Se giró hacia la cocina, donde había dejado medio preparado el almuerzo, pero el cansancio la había detenido a medio camino. De alguna forma, todo lo que hacía le parecía vano. Ninguna de sus acciones parecía tener valor frente a la indiferencia de Marco. De fondo, su mente se llenó de pensamientos que llevaba meses evitando. Algo no estaba bien en su matrimonio. Desde hacía tiempo, las pequeñas señales habían ido acumulándose como esquirlas de vidrio roto hasta formar una realidad dolorosa. Las conversaciones se habían reducido a monosílabos, las caricias se habían transformado en gestos mecánicos. La pregunta que rondaba en su mente no era si Marco había cambiado, sino por qué lo había hecho. Las primeras semanas del embarazo habían sido especiales. Marco parecía emocionado, se preocupaba por ella, la acompañaba a las citas médicas y hasta se tomaba su tiempo para hablar sobre el futuro. Pero esa calidez había desaparecido rápidamente, reemplazada por un comportamiento distante y despectivo. Las palabras que antes la hacían sentir especial ahora la herían sin que él pareciera notarlo. A veces, Sofía se preguntaba si era solo el estrés del trabajo lo que lo había transformado. Pero su instinto le decía que algo más estaba ocurriendo, algo más oscuro y quizás más peligroso. Su mirada volvió a centrarse en Marco, quien seguía ignorándola con total naturalidad. Él era el hombre que había prometido ser su compañero en todo, pero ahora solo la trataba con frialdad. En los últimos meses, había cambiado de una manera que no lograba comprender. Fue entonces cuando escuchó un nombre, susurrado, al otro lado del teléfono de Marco. «Sí, Carolina. Claro, te lo enviaré por la tarde». La voz de Marco era baja, llena de una intimidad que Sofía no había oído en mucho tiempo. No era la voz de su esposo, sino la de alguien que hablaba con cariño, con complicidad. Sofía sintió como un escalofrío recorría su cuerpo, pero no se atrevió a preguntar. ¿Quién era Carolina? ¿Por qué Marco hablaba con esa dulzura con ella? La duda se instaló como una piedra pesada en su pecho. Intentó recordar los primeros días de su relación, cuando Marco también le hablaba con esa ternura. Cuando la cuidaba, la hacía sentir segura. Aquellas primeras conversaciones sobre un futuro juntos, llenas de promesas, parecían ahora tan lejanas, tan irreales. Un sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Marco colgó el teléfono de manera abrupta y al verla acercarse, se limitó a lanzarle una mirada fría, casi despectiva. «¿Qué pasa?», dijo él sin levantar la vista. La pregunta era vacía, apenas un protocolo. Sofía no respondió, solo dio media vuelta, caminando lentamente hacia el pasillo. ¿Qué podía decir? ¿Qué había de su relación que aún valiera la pena salvar? Se quedó en silencio, luchando contra el nudo que le apretaba la garganta. Mientras Marco se levantaba y salía de la habitación sin dirigirse a ella, Sofía se quedó allí, mirando el cuadro en la pared, el que habían elegido juntos el día que se mudaron a la casa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que todo se desmoronó? Sus pensamientos la absorbieron de nuevo.
La conexión que alguna vez sintió con Marco se estaba desvaneciendo, pero ella seguía luchando por no rendirse. La llegada de su bebé podría cambiarlo todo, o al menos eso pensaba. Pero a medida que los días pasaban, se daba cuenta de que las piezas del rompecabezas no encajaban. Algo más estaba sucediendo, y ella sabía que tarde o temprano lo descubriría. Mientras Sofía se sentaba en el sofá, su mente no dejaba de girar. Un nombre desconocido, una conversación susurrada, una distancia palpable. No sabía qué pasaría, pero una cosa sí estaba clara. El hombre que había amado ya no estaba allí. Y el peor miedo de Sofía era que nunca volviera. La mañana siguiente se despertó antes de que el sol comenzara a iluminar la ciudad. Sofía se levantó lentamente, con el cuerpo adolorido por el embarazo y la mente sobrecargada de pensamientos. El eco de la conversación de la noche anterior todavía resonaba en su cabeza. ¿Quién era esa tal Carolina? ¿Por qué Marco había hablado con tanta dulzura con ella? La pregunta la perseguía, pero no se atrevió a preguntarle directamente. Algo dentro de ella le decía que las respuestas no serían fáciles de escuchar. La casa estaba en silencio, como siempre por la mañana. Marco ya había salido, como solía hacer, sin dejar rastro de su presencia. Sofía lo había notado más ausente en las últimas semanas, pero esa mañana su ausencia parecía más profunda. El sonido del motor del coche al alejarse la despertó, lo que le hizo darse cuenta de que, una vez más, había comenzado el día sin un solo mensaje, sin una sola palabra de él. Se dirigió al baño, con pasos pesados. La luz del espejo le mostró una mujer cansada, con las ojeras marcadas y el rostro algo hinchado por el embarazo. Ya no se reconocía del todo. Lo único que le quedaba de aquella mujer que un día se sintió joven, hermosa, llena de vida, eran los recuerdos que cada vez se hacían más difusos. Marco ya no le miraba como antes. Ya no la tocaba con el mismo deseo. La chispa entre ellos parecía haberse extinguido lentamente, sin que ella pudiera hacer nada al respecto. Se duchó rápidamente y luego se puso una bata, intentando ignorar la tristeza que se asentaba en su pecho. Pensó en la lista de cosas que aún tenía que hacer para preparar la llegada de su hijo. La habitación del bebé estaba lista, aunque el sentimiento de alegría por su inminente llegada ya no la inundaba como antes. Ahora todo parecía un simple trámite, una tarea más en una rutina que ya no tenía emoción. Cuando llegó a la cocina, la luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas. Se preparó un café, intentando despejar su mente con el aroma de la bebida caliente. La taza humeante en sus manos era uno de los pocos momentos en los que sentía que tenía algo de control sobre su vida. Pero el silencio de la casa, la ausencia de Marco, la hacía sentir más vacía que nunca. «¿Por qué no me dice nada?», susurró Sofía, sin esperar una respuesta. Su móvil vibró en la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de su madre. «Sofía, cariño, ¿cómo estás? Sé que te espera un gran cambio, pero recuerda que no estás sola. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Te quiero mucho». Sofía sonrió, pero su sonrisa fue breve. Agradecía el apoyo de su madre, pero la realidad era que no podía hablar con ella sobre lo que realmente la preocupaba. Las cosas con Marco no eran algo que su madre pudiera entender o ayudar a resolver. Nadie lo entendería, porque ni ella misma lo comprendía del todo. Después de terminar su café, Sofía se levantó y se preparó para enfrentar un día más en la rutina. Fue a la habitación y comenzó a organizar algunas cosas para el bebé, sin muchas ganas. Ordenaba los objetos, doblaba la ropa que había comprado con tanto entusiasmo en su momento, pero ahora todo eso le parecía ajeno. La emoción de la maternidad se desvanecía a medida que pasaba el tiempo, reemplazada por una creciente sensación de soledad. A media mañana, el timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. No esperaba a nadie, por lo que la sorpresa fue aún mayor cuando abrió y vio a una joven frente a ella. Llevaba una chaqueta de cuero y un bolso grande, con el cabello largo y despeinado, como si hubiera corrido hacia allí sin importarle su apariencia. «Hola, ¿es aquí la casa de Marco?», preguntó la joven con una sonrisa confiada. Sofía frunció el ceño, sin saber qué responder. Su mente dio un vuelco, y el nombre de Carolina apareció de inmediato, como una sombra que se cernía sobre ella. «Sí, ¿quién la busca?», dijo Sofía,
intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba un poco. «Soy Carolina, una amiga de Marco». «¿Está él?», respondió la joven mirando a Sofía con curiosidad. El corazón de Sofía dio un golpe fuerte contra su pecho. Un nudo se formó en su garganta y por un momento no supo qué hacer. ¿Cómo debía reaccionar? ¿Qué significaba que esta mujer viniera a su casa sin previo aviso? «No está», respondió, apenas logrando articular las palabras. «¿Quieres dejarle algún mensaje?». Carolina la observó unos segundos, como evaluando la situación antes de sonreír. «No, no es necesario. Solo quería saludarlo. Le había dejado un mensaje, pero supongo que no lo habrá visto. Le diré que pasaré por aquí más tarde, si te parece bien». Sofía asintió, sin poder evitar sentirse incómoda. Carolina parecía no notar el malestar que había provocado en Sofía, y al igual que Marco, se despidió con una sonrisa antes de alejarse. Sofía se quedó allí, parada en la puerta, mirando cómo la joven se alejaba por el jardín. El aire frío de la mañana la envolvía, pero el sudor frío que recorría su espalda era aún más intenso. ¿Qué significaba esto? ¿Era Carolina solo una amiga? ¿O había algo más entre ella y Marco? De regreso dentro de la casa, Sofía no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Cada vez que parecía encontrar una pequeña paz, una nueva pieza del rompecabezas llegaba a desmoronarla. Una amiga, una desconocida, que parecía tan segura de sí misma. Y Marco, tan distante, tan ausente. El silencio de la casa volvió a envolverla. Pero ahora, esa calma era aún más densa, como una niebla espesa que le impedía ver con claridad. Era una tarde cálida, pero la brisa fresca que entraba por las ventanas del salón hizo que Sofía sintiera un ligero alivio. El reloj marcaba las 3:30 y ya había terminado de ordenar la casa. El día había sido tranquilo, aunque la aparición de Carolina seguía rondando en su mente. Se encontró mirando el teléfono en varias ocasiones, sin saber si debía escribirle a Marco o si debía esperar que él diera el primer paso. De repente, escuchó el sonido de las llaves en la puerta. Un ruido habitual, pero que en esa ocasión le pareció extraño. Marco entraba a casa mucho antes de lo habitual. Se detuvo en el umbral del salón. Su rostro mostraba una expresión diferente, casi relajada. Había algo inusual en su actitud, algo que Sofía no pudo identificar al principio. «Hola», dijo Marco, con un tono de voz suave, casi amable, que Sofía no había escuchado en mucho tiempo. Sofía lo observó, desconcertada. Marco estaba más tranquilo de lo que esperaba. Estaba menos tenso, más sereno, y parecía estar evitando la mirada inquieta de Sofía, como si tratara de crear una atmósfera diferente, casi normal. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sin poder ocultar su incredulidad. Marco sonrió, un gesto que le resultó artificial, como si estuviera forzando la amabilidad. «He estado pensando en ti, Sofía», dijo, mientras dejaba las llaves sobre la mesa. «Sé que el embarazo no debe ser fácil, y sinceramente, creo que te has estado exigiendo demasiado últimamente. ¿Por qué no te relajas un poco?». Sofía frunció el ceño. Algo no cuadraba. Marco no solía ser tan atento, no de esa manera. En los últimos meses había estado distante, inmerso en su propio mundo, pero ahora parecía dispuesto a hacer todo lo contrario. «¿Relajarme?», respondió Sofía con tono dudoso. «No sé si... ¿Qué quieres decir exactamente?». Marco se acercó a ella con un paso más decidido, como si estuviera seguro de lo que iba a decir. «La sauna», dijo finalmente, con una sonrisa que no logró disimular completamente su tensión. «Creo que te vendría bien. Un rato para ti, para desconectar, para descansar. Tienes que pensar en ti misma y en el bebé, Sofía». Sofía lo miró fijamente. ¿Una sauna? Había algo extraño en su insistencia, pero, al mismo tiempo, no quería rechazarlo de inmediato. Quizás estaba siendo demasiado paranoica, o tal vez solo intentaba mantener la paz, aliviar las tensiones que habían crecido entre ellos. «No hace falta, Marco», respondió ella, tratando de restarle importancia al asunto. «No necesito una sauna». Pero Marco no cedió. Su expresión se suavizó aún más y dio un paso hacia ella. «Créeme, Sofía, es lo mejor para ti. Solo un poco de tiempo para ti misma.
Te lo pido por el bien del bebé. Sofía se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Por un momento, dudó. ¿Estaba realmente preocupado por ella? ¿O había algo más en juego? Está bien, dijo finalmente, alzando los hombros. Supongo que no me hará mal. Marco sonrió, y fue entonces cuando Sofía notó un brillo extraño en sus ojos, una calma que le parecía excesiva, casi calculada. Voy a prepararlo todo, dijo, y salió rápidamente hacia el vestíbulo. Sofía, algo desconcertada, fue a su habitación y se cambió a algo más cómodo, tomando una botella de agua y una toalla. Con el corazón aún latiendo a un ritmo algo acelerado, se dirigió a la sauna. Cuando llegó, Marco ya la esperaba allí. Él estaba a un lado de la puerta, con la mano sobre el pomo, como si la estuviera guiando hacia un destino seguro. «Pasa, Sofía», le dijo con suavidad, y ella lo hizo sin cuestionarlo demasiado, con la esperanza de que, al menos por una vez, las cosas entre ellos pudieran ser como antes. Marco la acompañó hasta el interior y le indicó que se acomodara. «Relájate», le dijo en un susurro, cerrando la puerta detrás de ella. «Yo me encargaré de todo. Solo tú, el calor y el bebé. Déjate llevar». Sofía se sentó en el banco de madera, con la toalla sobre sus hombros y la botella de agua a su lado. El vapor comenzó a llenar la pequeña habitación, envolviéndola en una sensación de calor denso. Al principio, todo parecía normal, pero pronto el calor se intensificó de una manera que Sofía no había experimentado antes. Se sentía incómoda, como si el aire estuviera absorbiendo su energía. El sudor comenzó a resbalar por su frente y cuello, y el peso del calor parecía cada vez más pesado. Se levantó lentamente, buscando la puerta para salir. Pero cuando intentó abrirla, se dio cuenta de algo aterrador. Estaba bloqueada. Golpeó con fuerza, llamando a Marco, pero no obtuvo respuesta. Un pánico frío la invadió. Golpeó con más fuerza, gritando su nombre, pero el silencio que respondía la hacía sentir cada vez más atrapada. «Marco, déjame salir», gritó, pero nadie respondió. Solo escuchó un leve clic detrás de la puerta, el sonido de un seguro siendo activado. Se quedó allí, paralizada por la angustia, mientras el calor seguía aumentando. Finalmente, después de unos minutos interminables, escuchó los pasos de Marco alejándose. A través de la pequeña rendija debajo de la puerta, vio cómo su figura salía de la casa sin mirar atrás. El miedo la invadió completamente. Sofía se dejó caer contra la pared, temblando, mientras el calor la envolvía por completo. No sabía cómo había llegado a ese punto, ni por qué Marco había hecho esto, pero la realidad era clara ahora. Estaba sola. Y él la había dejado atrapada en esa sauna, sin importar lo que pudiera pasar. El sol ya se había puesto, y la tarde se había convertido en noche. El aire fresco del atardecer parecía un suspiro de alivio para todo el vecindario, pero dentro de la casa, el calor en la sauna se mantenía sofocante. Sofía, agotada, casi perdida en la desesperación, luchaba por mantenerse consciente. Sus ojos se entrecerraban, los párpados pesados como plomo, pero cada vez que sentía que su cuerpo comenzaba a ceder, apretaba con más fuerza su vientre. «Tengo que protegerlo», pensaba. «No puedo dejar que esto termine aquí». Pero, con cada segundo que pasaba, su cuerpo estaba más cerca del colapso. El aire en la sauna se volvía denso, opresivo, y el dolor en su cabeza se incrementaba. Las fuerzas se le escapaban como arena entre los dedos. De repente, un sonido lejano, como un motor apagado, la sacó momentáneamente de su trance. Se quedó quieta, escuchando. Un coche. Alguien estaba cerca. No podía ser Marco. Él ya se había ido. La puerta estaba cerrada y ella atrapada. ¿Quién sería? El sonido del motor se acercó más, y luego, algo aún más extraño. Un leve ruido, casi como un murmullo débil, se coló por la rendija de la puerta de la sauna. Un golpeteo sordo que parecía provenir de algún lugar fuera de la casa, pero a la vez, tan cercano. La sensación la paralizó por un segundo. Luego, un golpe, como si alguien tocara la puerta principal. No estaba imaginando cosas. ¿Será alguien en la casa? El repartidor de paquetes, un hombre de unos 30 años, había llegado a la puerta con un paquete grande y pesado. Estaba acostumbrado a hacer entregas rápidas en zonas rurales como esta, pero algo no le cuadraba esa tarde.
Primero, no había visto a nadie en la casa, y segundo, algo le llamó la atención al escuchar ese leve ruido proveniente del interior. Un sonido débil, casi imperceptible, como si alguien estuviera en apuros. Intrigado y preocupado, el repartidor dejó el paquete junto a la puerta y se acercó a las ventanas de la casa. Nada. El sonido persistía. Decidió investigar. Caminó alrededor de la casa siguiéndolo hasta el área de la sauna. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando se agachó para escuchar mejor, el ruido fue más claro. Un débil golpeteo. Como si alguien estuviera golpeando la puerta desde adentro. El corazón del repartidor comenzó a latir con más fuerza. ¿Quién estaría ahí? ¿Qué estaba pasando? Corrió hacia su camioneta y sacó algunas herramientas. Lo primero que intentó fue abrir la puerta con la palanca de su vehículo, pero estaba bien cerrada. Entonces decidió usar algo más adecuado, un destornillador, y con él comenzó a forzar el cerrojo de la puerta de la sauna. No fue fácil, pero el sonido metálico del mecanismo cediendo finalmente llegó a sus oídos. Con un empujón final, la puerta se abrió y el repartidor entró, respirando agitadamente. Lo que vio lo dejó sin aliento. Sofía estaba ahí en el suelo, recostada contra la pared, pálida, empapada de sudor, con los ojos entrecerrados y el rostro demacrado. Apenas podía mantenerse consciente, pero en su mano derecha apretaba con todas sus fuerzas su vientre. El repartidor vio la escena y su instinto lo impulsó a actuar rápidamente. Sin perder tiempo, la levantó cuidadosamente, aunque sabía que tenía que ser suave para no lastimar a la mujer ni al bebé que llevaba dentro. Al sacar a Carolina del calor sofocante de la sauna, Sofía emitió un débil suspiro de alivio, aunque aún luchaba por mantener los ojos abiertos. «Por favor», murmuró apenas, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. El repartidor no sabía si estaba pidiendo ayuda o si simplemente estaba intentando asegurar que su bebé estaba bien. «Voy a llamarlo», dijo el repartidor, sacando su teléfono rápidamente y marcando el número de emergencias. En el momento que informó sobre la situación, escuchó a Sofía suspirar débilmente, y aunque su respiración aún era irregular, parecía estar aferrándose a la vida con todo lo que tenía. Minutos después, los servicios de emergencia llegaron a la casa. Sofía fue cuidadosamente trasladada en una camilla, envuelta en mantas térmicas para intentar estabilizar su temperatura corporal. El repartidor les dio la descripción de lo que había encontrado, y aunque parecía que ella ya no tenía fuerzas para decir mucho, lo único que logró transmitir con un débil gesto fue la imagen de su vientre. Mientras tanto, en algún lugar más lejano, Marco estaba disfrutando de un día aparentemente normal, sin saber en absoluto lo que acababa de suceder en su hogar. Él, que había dejado a Sofía atrás, ahora se encontraba en un café con Carolina, riendo, ajeno a la angustia que su esposa había estado soportando en su propia casa. El teléfono de Marco vibró en su bolsillo, pero ni siquiera él se dio cuenta de que era una llamada de emergencia. No sabía que su vida, y la de Sofía, estaba a punto de dar un giro irreversible. A las pocas horas, el hospital estaba iluminado por luces frías y blanquísimas, y el zumbido constante de los monitores y las conversaciones lejanas llenaba el aire. Sofía había sido trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde los médicos habían logrado estabilizarla, aunque su estado seguía siendo crítico. A pesar de todo, el bebé parecía estar bien, aunque los médicos no podían asegurarlo completamente hasta después de algunos exámenes más. Sofía había permanecido inconsciente durante varias horas, pero ahora, con el ruido de las máquinas a su alrededor, comenzaba a despertar lentamente, como si su cuerpo se resistiera a la realidad que había estado viviendo. Los efectos del calor y la falta de oxígeno la habían dejado exhausta, pero al despertar, la primera imagen que vio fue la de una enfermera que la observaba con preocupación. ¿Está bien mi bebé?», murmuró Sofía, sus palabras saliendo entrecortadas mientras luchaba por enfocar su mente. «Tu bebé está estable, pero necesitamos que descanses. Has pasado por mucho», respondió la enfermera con una voz suave, aunque su expresión era grave. Sabía que el estado de Sofía no era sencillo y que los próximos días serían cruciales. Sofía intentó mover los brazos, pero una sensación de debilidad la invadió, como si no tuviera fuerzas ni siquiera para sujetar su propio cuerpo. En ese momento, el recuerdo de lo que había sucedido la golpeó con fuerza.
El calor, la sensación de desesperación, el golpeteo contra la puerta. Marco. ¿Dónde está Marco? En ese mismo instante, la puerta se abrió con suavidad. Sofía se giró, esperando ver a su esposo entrar, pero no era él. Un médico de rostro serio entró a la habitación acompañado de una enfermera. La mirada de ambos era profesional, pero también había una sutil preocupación. El doctor se acercó a Sofía y, con tono calmado pero firme, comenzó a explicarle la gravedad de su situación. «Señora, necesitamos hablar con usted sobre lo sucedido», dijo el médico, evitando mirarla directamente a los ojos. Sofía percibió un tono sutil de desconfianza en su voz. Sofía, aún luchando por despejar su mente, asintió lentamente. Sabía que algo no estaba bien. La sensación de que todo había ido mal desde el momento en que se encerró en la sauna la estaba atormentando. ¿Qué ha pasado?», logró preguntar, aunque le costó emitir las palabras. El médico dio un paso atrás, dándole espacio a la enfermera para que pudiera salir. «Primero, lo importante es que usted está fuera de peligro, aunque su estado ha sido delicado. El calor extremo, junto con la deshidratación, puso en riesgo su salud y la del bebé. Pero por suerte, ha llegado a tiempo. Ahora bien, el repartidor nos mencionó algo extraño». Sofía frunció el ceño. «¿Qué extraño?». El médico dudó por un momento, mirando hacia la puerta como si estuviera buscando la manera de decir algo sin causarle más angustia. Finalmente, soltó las palabras con calma, pero con un tono que Sofía nunca hubiera esperado escuchar. «El repartidor nos contó que la sauna estaba cerrada con llave desde el exterior. Nadie en la casa había estado allí para abrirla. Eso nos hace pensar que alguien podría haberla dejado encerrada intencionadamente». El corazón de Sofía dio un vuelco. Su cuerpo se tensó al escuchar aquellas palabras, y aunque sus ojos se llenaron de confusión, una sensación oscura comenzó a invadirla. «No, eso no puede ser. Marco», balbuceó casi sin creer lo que estaba sugiriendo el médico. El doctor hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire. «Lo siento, pero tenemos que considerar todas las posibilidades. Sabemos que la sauna tenía un seguro adicional. Nadie pudo haberlo activado sin tener acceso a las llaves. Lo que nos lleva a pensar que, de alguna manera, usted no estaba sola». Sofía sintió que el mundo se le venía encima. El nombre de Marco flotaba en su mente como una sombra, pero se negaba a aceptarlo. ¿Cómo podría haber hecho algo así? La enfermera regresó con un papel en la mano y el médico le hizo una seña para que entregara el informe. Mientras lo leía, Sofía comenzó a temblar. Su respiración se hizo más difícil. Su mente estaba llena de imágenes borrosas y acusaciones que no podía procesar del todo. «Sabemos que usted estaba esperando a su esposo, ¿verdad? ¿Está seguro de que estuvo en casa durante el tiempo en que ocurrió esto?». Sofía no podía hablar. La pregunta quedó suspendida en el aire como un eco que retumbaba en su pecho. No había forma de defender a Marco en este momento. No había manera de negarlo. «Marco se fue a trabajar antes de que sucediera todo esto», dijo con voz temblorosa, sin poder creer las palabras que salían de su boca. El médico le dirigió una mirada que no lograba esconder su escepticismo. «Lo hemos intentado contactar, pero no hemos podido localizarlo. Mientras tanto, nos gustaría saber más acerca de su relación con él. Si puede recordar cualquier detalle que nos ayude». Sofía cerró los ojos con fuerza, tratando de calmarse. Sabía que debía decir algo, pero el dolor de la traición ya comenzaba a consumirla. Lo que más le dolía era pensar que Marco había sido el que la había dejado allí, sola y desesperada, en la sauna, sin piedad, sin empatía. Mientras el médico y la enfermera comenzaban a hacerle preguntas más específicas sobre su vida con Marco, Sofía no podía evitar pensar en la figura de su esposo. Esa figura que había estado a su lado durante años, pero que ahora parecía desmoronarse en su mente. ¿Quién era en realidad? ¿Qué había hecho? Los recuerdos de los últimos días se volvieron cada vez más confusos. Había algo en la actitud de Marco, algo que nunca había notado antes. La suavidad con la que le había hablado, el sugerirle la sauna. ¿Era todo parte de un plan?
Mientras Sofía intentaba conectar las piezas de lo sucedido, su corazón se hacía más pesado. Sabía que las respuestas que buscaba probablemente la destruirían. Y, aunque no lo quisiera admitir, el hombre al que había amado durante tanto tiempo podría ser responsable de todo lo que había pasado. El silencio en la habitación del hospital era abrumador. Sofía había pasado la noche en la unidad de cuidados intensivos, pero sus pensamientos seguían atrapados en un laberinto sin salida. Mientras los médicos seguían monitoreando su estado, ella no podía dejar de pensar en las palabras del doctor. La sauna, la llave, la puerta bloqueada. Marco. Las preguntas seguían dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué lo habría hecho? ¿Por qué? No podía entenderlo. Las imágenes del día anterior, el calor asfixiante de la sauna, el sudor empapando su piel, su respiración entrecortada y, lo peor de todo, la sensación de que alguien había querido hacerle daño. El repartidor, al abrir la puerta, había sido su salvador, pero también había destapado algo mucho más oscuro. A lo largo de la mañana, varios médicos se habían acercado para hacerle chequeos y asegurarse de que se encontraba mejor, pero Sofía apenas había respondido a sus preguntas. Estaba absorta en su propio tormento. Su mente no podía escapar de la verdad que parecía tan lejana, pero al mismo tiempo tan inevitable. No había rastro de Marco. En ese momento no podía evitar pensar que algo no cuadraba. ¿Dónde estaba? La última vez que había hablado con él, apenas unas horas antes de quedar encerrada, todo parecía normal. Marco había sido su esposo, su compañero, la persona en la que confiaba más que en nadie. Pero ahora, él era el principal sospechoso. Al mediodía, el médico que la había atendido la noche anterior, el mismo que había insinuado que algo no estaba bien, se acercó con una expresión más grave. Esta vez, no había ni siquiera un saludo cordial. «Sofía, tenemos novedades», comenzó, tomando asiento junto a la cama. «Hemos conseguido ponernos en contacto con tu esposo». Sofía sintió cómo su estómago se encogía al escuchar esas palabras. Marco. Por fin iba a explicar qué había sucedido. ¿Iba a disculparse? ¿A decir la verdad? ¿Dónde está él? ¿Qué dijo?, preguntó, apenas pudiendo ocultar el rencor que ya comenzaba a crecer en su interior. Lo intentamos localizar ayer, pero no fue hasta esta mañana que logramos hablar con él por teléfono, continuó el doctor con una seriedad palpable. Marco ha afirmado que estaba en el trabajo todo el día. Asegura que no sabía nada de lo que había sucedido. Según él, cuando salió de casa, tú estabas perfectamente bien y planeabas descansar. El aire en la habitación parecía volverse denso. Sofía escuchó las palabras del médico, pero su mente se cerró al instante. Algo no encajaba. Marco no podía ser tan tranquilo, tan indiferente. ¿Cómo podía él estar tan seguro de que todo estaba bien? Pero, insistió el doctor interrumpiendo sus pensamientos, hay algo que no cuadra. Los horarios de su salida del trabajo no coinciden con los de la llamada que hicimos. Además, hemos investigado un poco más y encontramos que las llaves de la sauna habían sido manipuladas. El mundo de Sofía parecía tambalear. Las llaves. ¿Manipuladas? Marco tuvo acceso a esas llaves antes de salir y hay huellas dactilares que no corresponden a las suyas ni a las tuyas. Las huellas que encontramos en la cerradura son de otra persona, dijo el médico, con un tono que dejaba claro que algo mucho más grande estaba por descubrirse. Sofía sintió un frío helado recorrer su columna vertebral. ¿De otra persona? ¿Quién?, preguntó, casi sin aliento. Estamos investigando, pero por ahora no podemos asegurar nada. Sin embargo, el hecho de que las llaves hayan sido manipuladas después de su partida nos hace pensar que algo no es como Marco nos lo ha contado. El médico se levantó lentamente. Tu esposo está siendo investigado, Sofía, y te recomendamos que pienses cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Cualquier testimonio o evidencia que recuerdes podría ser crucial. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho. En su mente solo había una imagen. Marco, la persona que había jurado protegerla y cuidarla, ahora se estaba convirtiendo en la principal sospecha de un intento de asesinato. Ella no podía procesarlo, no podía. A lo largo de la tarde la angustia de Sofía solo aumentó. Cada vez que pensaba en Marco, sentía un vacío profundo en su estómago. La idea de que él podría haber intentado matarla, de que pudiera haber deseado su sufrimiento,
La horrorizaba. Pero también había algo más, algo que no podía ignorar. Había momentos en los que Sofía empezaba a recordar con claridad algunas pequeñas cosas que antes le habían parecido irrelevantes, como la forma en que Marco siempre evitaba hablar sobre ciertos temas, como su inexplicable desapego en los últimos meses. También había ocasiones en las que su actitud había sido extrañamente fría y calculadora, como si estuviera ocultando algo. Sofía comenzó a preguntarse si todo lo que había creído sobre su esposo era una mentira, y si nunca lo conoció realmente. A medida que el sol se ponía y las luces del hospital comenzaban a titilar con el paso del tiempo, Sofía no podía dejar de mirar al teléfono en la mesita de noche, esperando una llamada de Marco, una explicación, una disculpa. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que no la recibiría. La verdad ya estaba revelándose, pero el dolor de descubrirla parecía ser más desgarrador que cualquier otra cosa. Mientras las sombras de la noche caían sobre la ciudad, Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía, pero también algo más. Una resolución, tal vez. Sabía que debía enfrentarse a la verdad, por más dolorosa que fuera, por más que su mundo se desmoronara ante sus ojos, pero más que nada debía proteger a su hijo. Marco, por mucho que le doliera, ya no era su prioridad. El sol estaba comenzando a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un naranja tenue. Sofía se encontraba en su habitación del hospital, mirando por la ventana sin realmente ver. Su mente estaba completamente consumida por lo que estaba sucediendo, pero en su interior había una creciente sensación de que algo finalmente estaba por caer en su lugar. El día había sido largo, lleno de visitas de médicos, oficiales de policía y detectives. Los detalles de lo ocurrido en la sauna y la investigación en torno a Marco estaban comenzando a tomar forma. La idea de que su esposo estuviera involucrado en lo sucedido ya no le parecía una suposición improbable, sino una realidad que ella misma había estado negando. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. Era el detective Ruiz, un hombre de mediana edad, con un rostro serio que reflejaba la gravedad de la situación. Sofía lo había conocido brevemente cuando llegó la policía la noche del incidente, y aunque no le gustaba hablar de lo sucedido, sabía que tenía que hacerlo. Tenía que ser valiente, aunque fuera solo por su hijo. «Buenas tardes, señora Morales», dijo el detective, sentado en la silla frente a su cama. «Quiero hablar con usted sobre lo que ha sucedido. Necesito entender mejor cómo ocurrió todo». Sofía asintió lentamente, su mente agobiada pero decidida. El detective había sido claro. La verdad sobre lo que había ocurrido en la sauna y las circunstancias que rodeaban la desaparición de Marco eran esenciales para el caso. Ella debía ser honesta, aunque el dolor de enfrentar esa realidad la atormentara. «¿Usted estaba en la sauna cuando todo esto ocurrió?», comenzó Ruiz, sacando su libreta y bolígrafo. Sí, estaba allí», respondió Sofía, su voz quebrada. «Marco me dijo que descansara, que era lo mejor para mí y para el bebé. No quería ir, pero insistió mucho, así que lo hice. Llevaba un rato allí cuando el calor se volvió insoportable, y luego me di cuenta de que la puerta estaba cerrada. No podía salir». El detective asintió, tomando nota. «¿Recuerda si alguien más estuvo allí antes de que usted quedara encerrada?». Sofía frunció el ceño, pensando. «No, Marco me acompañó hasta la puerta y me dijo que descansara, que él se encargaría de todo. Fue él quien cerró la puerta. Estoy segura». Ruiz la observó con atención, pero su rostro seguía serio. «Sofía, sabemos que su esposo manipuló las llaves de la sauna. Las huellas que encontramos no corresponden a las suyas, ni a las de él. Queremos saber si vio a alguien más cerca de la sauna antes de quedar atrapada. Es importante». El aire en la habitación pareció volverse denso nuevamente. Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de la verdad la aplastaba. Lo que el detective le estaba diciendo era tan claro, pero al mismo tiempo tan devastador. Marco no estaba solo, no podía haber estado solo. «Hubo algo», dijo finalmente con voz baja. «Hubo algo raro antes de que me encerrara. No quiero decirlo, pero creo que lo debo hacer. Unos días antes del incidente, Marco estuvo diferente. Empezó a comportarse de forma extraña, a ser más distante.
y había algo en sus ojos, como si estuviera ocultando algo. El detective anotó rápidamente. ¿Algo más? ¿Recuerda algún detalle que le parezca relevante? Sofía tragó saliva, recordando las tardes en las que había intentado hablar con Marco y él se mostraba evasivo. Sí, unas semanas antes de lo que pasó, vi un mensaje en su teléfono. Pensé que era algo trivial, pero ahora lo veo diferente. Le pregunté qué estaba haciendo, y él se mostró molesto, como si no pudiera hablar de ciertos temas, como si no pudiera explicarse. Ruiz la miró fijamente. ¿Puede decirme qué decía ese mensaje? No lo sé con certeza, solo vi unas palabras, algo sobre estar listo y preparado. Parecía una conversación que no debía haber. Sofía hizo una pausa, el dolor volviendo a apoderarse de su voz. Sé que no tiene sentido, pero ahora pienso que todo esto estaba planeado. De alguna forma, Marco estaba ocultando algo, y el hecho de que manipuló las llaves... Lo estamos investigando, dijo el detective, interrumpiéndola con tono grave. Sofía, parece que las pruebas son claras, pero hay algo más que necesitamos saber. Según nuestros informes, Marco estuvo en contacto con una persona antes de su salida de casa. Alguien que no está en su círculo habitual. Esta persona podría estar involucrada de alguna manera. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Estamos trabajando en ello. No tenemos todos los detalles aún, pero esta persona no parece tener ninguna relación directa con su esposo. Aún estamos averiguando más, pero necesitamos que nos ayude a recordar cualquier interacción extraña que haya tenido recientemente. Sofía intentó reunir sus pensamientos. ¿Quién podría haber sido? ¿Alguien con quien Marco había estado en contacto en secreto? ¿Una relación fuera del matrimonio? La angustia creció aún más, y con ella, la necesidad de entender qué había llevado a Marco a ese punto. Detective, ¿me está diciendo que esto no fue solo un accidente? ¿Que Marco planeó esto? Preguntó, casi en un susurro sin poder creerlo. Las pruebas apuntan en esa dirección, afirmó Ruiz sin rodeos. Pero necesitamos más información, Sofía, y queremos saber todo lo que pueda recordar. Sofía asintió, la mente en un torbellino. Esto no era una simple confusión. Marco había planeado esto, y algo mucho más oscuro estaba en juego. A medida que el detective se levantaba para salir, Sofía lo miró con una resolución renovada. El día de la verdad se acercaba, y aunque temía lo que descubriría, sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad ya había comenzado a desmoronarse, y no importaba lo que sucediera a continuación. Debía luchar, y lo haría por su hijo, por su vida. El detective cerró la puerta con suavidad, dejando a Sofía sola con sus pensamientos y con una verdad que ya no podía ignorar. La luz del día ya se había desvanecido por completo, y la habitación del hospital estaba bañada por el suave resplandor de las lámparas. Sofía permanecía tumbada en la cama, con las manos entrelazadas sobre su abdomen. A pesar del cansancio, su mente seguía funcionando a toda velocidad, recopilando fragmentos de recuerdos y detalles que antes había pasado por alto. Sabía que las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, pero temía lo que podría encontrar cuando todo estuviera revelado. El sonido de unos pasos en el pasillo la hizo girarse hacia la puerta. Al principio pensó que sería una enfermera, pero cuando la puerta se abrió, se encontró con la figura de Marco, que entraba lentamente, con su expresión fría y distante. Sofía se quedó paralizada, mirando fijamente a su esposo. Él no llevaba consigo la calidez que solía tener. Su rostro mostraba una calma inquietante, como si estuviera preparándose para algo. ¿Marco? Su voz salió débil, como si estuviera intentando comprender la surrealidad del momento. ¿Qué haces aquí? Marco no respondió de inmediato. Cerró la puerta tras él con un movimiento suave y se acercó a la cama, observando a Sofía con una mirada vacía. «Vine a ver cómo estás», dijo finalmente con tono bajo. Su voz no tenía la suavidad que ella recordaba, ni la preocupación que esperaría de un esposo. Sofía levantó ligeramente la cabeza, aún confundida y vulnerable, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Sabía que algo no estaba bien, algo en la actitud de Marco no encajaba. ¿Cómo has podido hacerme esto?», preguntó, casi en un susurro, su voz quebrada por la incredulidad.
Marco no contestó de inmediato. En lugar de eso, dio un paso atrás, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, finalmente, se sentó en la silla al lado de la cama, sin mirar a Sofía directamente. «No sé de qué hablas», dijo en tono monótono, como si estuviera hablando de algo trivial. Sofía lo observó atentamente, buscando alguna chispa de arrepentimiento en sus ojos, pero todo lo que vio fue indiferencia. ¿Cómo podía ser tan frío? ¿Cómo podía estar ahí, frente a ella, después de lo que había pasado? El bebé. Marco, el bebé. ¿Sabías lo que me ibas a hacer? Sus palabras salieron con dificultad, ahogadas por el dolor y la rabia que empezaban a surgir en su pecho. Sabías lo que estaba pasando en esa sauna. ¿Lo sabías, verdad? El rostro de Marco permaneció imperturbable por un largo momento. Finalmente, dejó escapar un suspiro cansado y miró hacia la ventana, evitando el contacto visual. Te dije que lo hicieras porque era lo mejor para ti. Para el bebé, estaba preocupado por ti, dijo en voz baja, como si realmente creyera lo que decía. Pero sus palabras sonaban vacías, sin ninguna sinceridad. Sofía cerró los ojos, luchando por mantener la calma. Recordó las horas interminables en la sauna, el calor insoportable, el miedo y la desesperación que había sentido. Recordó cómo había golpeado la puerta, gritando por ayuda, sin saber si alguien la oiría. Recordó cómo el aire se volvió más denso, más espeso, como si el destino estuviera cerrándose sobre ella. «Me dejaste morir allí, Marco. Me dejaste morir», dijo con voz temblorosa. «Sabías lo que estaba pasando y no hiciste nada. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué lo hiciste?» Por fin, Marco la miró, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento, ni remordimiento, solo una especie de frialdad distante. «Porque tenía que hacerlo», dijo con una calma inquietante. «Porque tú no me entendías. Siempre me decías que todo estaba bien, que no necesitabas nada, que podías hacerlo todo sola. Pero no podías. No podías, Sofía». Sofía lo miró con horror. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hablas como si fuera tu decisión? No soy tu propiedad, Marco. Ni yo ni el bebé». Marco se levantó de la silla lentamente, su rostro implacable. «Esto no tiene nada que ver con eso», dijo, su tono ahora más firme. «Tiene que ver con lo que es mejor para todos nosotros. Tú no comprendes, pero lo harás cuando todo esto termine». Sofía se quedó sin palabras, su mente girando en espiral mientras intentaba procesar las palabras de Marco. ¿Lo hacía por ella? ¿Realmente pensaba que estaba tomando una decisión para su bienestar, como si tuviera el derecho de controlarla de esa forma? «Ya no eres la mujer que era», dijo Marco de manera fría, casi desapegada. «Lo quiero para los tres. Para ti, para el bebé y para nosotros. Así que, si tengo que hacer lo que sea necesario para que estés bien, lo haré». Sofía sintió una oleada de miedo y repulsión. Eso no era amor, eso era control. Marco no la estaba protegiendo, la estaba manipulando. Se dio cuenta de golpe de la magnitud de lo que había estado sucediendo. El secuestro en la sauna no había sido un accidente ni una mala decisión. Era parte de un plan calculado, de control total sobre su vida y sobre el bebé que llevaba en su vientre. En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso. El detective Ruiz, que había estado fuera en espera, entró con un gesto serio. Detrás de él, un par de oficiales lo seguían. Sofía miró al detective, con los ojos llenos de desconfianza pero también de esperanza. «Marco Morales, queda detenido por intento de homicidio y por manipulación de pruebas», dijo el detective Ruiz con voz firme, mientras los oficiales se acercaban a él. Marco se quedó paralizado por un momento, mirando a los policías, pero no mostró sorpresa ni resistencia. Solo asintió lentamente, como si todo fuera parte del plan. «No hay nada que puedan hacer», dijo con calma, como si lo hubiera anticipado. «Todo esto tiene un propósito. Lo entenderán tarde o temprano». Sofía lo miró, sin poder creer lo que estaba oyendo. Finalmente, el hombre que había amado, el padre de su hijo, había revelado su verdadera naturaleza. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera de la habitación, Sofía sintió un nudo en el estómago, un vacío profundo que solo podía ser llenado por la verdad.
Era el final de una pesadilla que aún no sabía si estaba dispuesta a aceptar por completo. Pero lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que nada volvería a ser igual. La mentira de su vida se había desmoronado y ahora debía enfrentar lo que quedaba de su realidad. La puerta se cerró tras Marco y Sofía se quedó allí, sola una vez más, con las cicatrices de una traición que nunca imaginó. Los días que siguieron a la detención de Marco fueron confusos y dolorosos para Sofía. El hospital ya no era un refugio, sino un recordatorio constante de lo que había pasado, de lo que casi perdió. Sus pensamientos se entrelazaban con los recuerdos de lo sucedido en la sauna, con las palabras frías y calculadoras de Marco. Aunque ahora sabía la verdad, la sensación de traición seguía siendo profunda, como una herida que no terminaba de cicatrizar. Sofía pasó los primeros días en el hospital con los médicos vigilándola de cerca, pero al menos su estado físico comenzó a mejorar. Su bebé estaba a salvo, y aunque los recuerdos de ese encierro infernal aún la perseguían, se sentía agradecida por la vida que llevaba dentro de ella, por la esperanza que representaba ese pequeño ser que, en medio de todo, seguía luchando. Una tarde, después de varias noches de insomnio, Sofía recibió la visita del detective Ruiz. Aunque ella estaba más tranquila desde la detención de Marco, la incertidumbre seguía latiendo en su pecho. El detective entró con paso firme, pero su expresión era seria, casi sombría. «Señora Morales», comenzó con su voz grave, «necesito hablar con usted sobre algunos detalles importantes. No será fácil, pero debo ser directo». Sofía asintió, preparada para cualquier cosa. A pesar de todo lo que había pasado, sabía que había más por descubrir, más piezas del rompecabezas que aún no encajaban. Como parte de la investigación sobre su caso, hemos estado revisando el historial de su esposo, Marco, explicó el detective mientras se sentaba frente a ella. Y lo que hemos encontrado es inquietante. Sofía lo miró fijamente, su corazón acelerándose. Sabía que Marco no era la persona que pensaba, pero ¿qué más podía ocultar? ¿Qué más había detrás de ese hombre que había creído conocer tan bien? Marco no es solo un hombre controlado por su propia voluntad, dijo el detective, como si sus palabras fueran una sentencia. Descubrimos que hay patrones en su comportamiento que datan de mucho antes de su relación con usted. No solo hay otros intentos de manipulación a lo largo de los años, sino que sus acciones van más allá de lo que inicialmente pensábamos. Sofía tragó saliva. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cuánto de lo que había vivido con él había sido real? Sus recuerdos de aquellos primeros días de su relación, cuando todo parecía perfecto, se desmoronaban lentamente como castillos de arena. Marco tiene antecedentes de abuso emocional en sus relaciones anteriores, continuó Ruiz, observando la reacción de Sofía. Pero lo más inquietante es que se está empezando a descubrir un patrón de conductas que lo relacionan con otros casos de manipulación y control psicológico. Sospechamos que había planeado su embarazo, como una forma de asegurarse de que no pudiera salir de su vida. Sofía se quedó sin palabras. Las piezas encajaban ahora de una manera horrenda. Recordó las veces en las que Marco había insistido tanto en tener un hijo, cuando él ya sabía que tal vez la única forma de mantenerla atada a él era a través de un lazo irrompible, el de ser padres juntos. Pero, ¿cómo pudo hacer todo esto sin que me diera cuenta?, susurró Sofía mirando al detective con una mezcla de incredulidad y desesperación. Estuve ciega. ¿Por qué no vi las señales? ¿Por qué me hizo esto? El detective Ruiz la miró con compasión. A veces, las víctimas de manipulación emocional no se dan cuenta de lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde. Pero lo importante, Sofía, es que ahora está libre. Ha tomado una decisión muy valiente al denunciarlo. El dolor, la rabia y el miedo seguían ardiendo en su interior, pero en ese momento, algo más comenzó a surgir. Fuerza. Era una fuerza silenciosa, una determinación que nacía del profundo amor que sentía por su bebé y por ella misma. La verdad había salido a la luz, y aunque las cicatrices del pasado no desaparecerían, ahora tenía el poder de escribir un nuevo capítulo para su vida. El detective Ruiz se levantó para irse, pero antes de salir de la habitación, se detuvo y se volvió hacia Sofía. Lo que Marco hizo no fue solo un intento de control físico, fue un intento de destruir tu autonomía, tu confianza y tu capacidad de tomar decisiones por ti misma.
No dejes que eso te defina, Sofía. El hecho de que sigas aquí, luchando, demuestra quién eres realmente. Sofía le sonrió, aunque su rostro aún reflejaba el peso de lo que había vivido. Gracias, detective. Gracias por todo, murmuró. En ese momento, por primera vez en días, pudo ver una pequeña luz al final de su túnel. Cuando el detective salió de la habitación, Sofía se quedó mirando por la ventana, observando el atardecer. Los colores del cielo se mezclaban en tonos de naranja y violeta, como una promesa de nuevos comienzos. Había sobrevivido, y ahora tenía la oportunidad de reconstruir su vida. El futuro seguía siendo incierto, pero Sofía no tenía miedo. En sus manos, aún temblorosas pero firmes, llevaba el poder de decidir. Decidir cómo vivir, cómo ser madre y cómo sanar. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que lo haría. Sofía despertó temprano, antes de que la luz del día inundara la habitación. Aún sentía el eco de las pesadillas que la habían acechado durante la noche, recuerdos de la sauna, de la desesperación, y de Marco, de su voz fría, de su control. Pero al abrir los ojos y ver la pequeña cuna junto a su cama, algo en su interior cambió. El miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una sensación más profunda, la de la responsabilidad y el amor que sentía por el ser que descansaba en su vientre. El bebé ya estaba a salvo, y aunque el proceso de sanar era largo, Sofía sabía que tenía una oportunidad de reescribir su historia. Durante los días siguientes, tras su salida del hospital, Sofía se refugió en la tranquilidad de su casa. Quedarse allí, en el lugar que había sido escenario de tantos momentos oscuros, le resultaba difícil, pero con el tiempo empezó a recuperar el control. Ya no era la misma mujer que había entrado en la sauna, aquella mujer vulnerable que había sido manipulada. Ahora se sentía más fuerte, más determinada. Había comenzado terapia para lidiar con las secuelas emocionales del abuso, y aunque los días eran difíciles, también estaban llenos de pequeños avances. Un día, mientras revisaba unos papeles en la mesa de su cocina, Sofía recibió una llamada inesperada. Era de su abogada, Laura, quien había estado trabajando en el caso contra Marco. La voz de Laura sonaba grave, pero Sofía pudo percibir la ligera esperanza que se filtraba en sus palabras. Sofía, tenemos noticias. La Fiscalía ha decidido presentar cargos formales contra Marco por abuso emocional, manipulación y otros delitos relacionados con su comportamiento hacia ti, explicó la abogada. Además, debido a los informes médicos y a las declaraciones de testigos, tenemos razones para creer que la situación fue mucho más grave de lo que se pensaba inicialmente. Están tratando de darle una sentencia larga. Sofía se quedó en silencio, procesando la información. Por un momento, el peso de lo que había sucedido pareció desmoronarse sobre ella, pero luego recordó las palabras del detective Ruiz. Estaba libre. Ya no dependía de Marco, ya no estaba atrapada en su mundo. Marco pagaría por lo que hizo, pero lo más importante era que ella estaba recuperando el control sobre su vida. ¿Y yo?, preguntó Sofía con voz suave. ¿Qué pasa conmigo? Laura suspiró, un suspiro que parecía aliviar la tensión del momento. Lo que ocurre ahora es que se inicia un proceso de protección para ti. También estamos buscando una orden de alejamiento. Tu seguridad es nuestra prioridad, Sofía. A partir de este momento, nadie podrá acercarse a ti sin consecuencias. Sofía respiró profundo, dejando que las palabras calaran en su corazón. La sensación de justicia, aunque lejana, estaba al alcance. Sabía que Marco intentaría manipular el proceso, pero ahora no estaba sola. Había un sistema detrás de ella, un sistema que la apoyaba, y sobre todo, ella misma estaba más fuerte que nunca. Gracias, Laura, murmuró Sofía, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Colgó la llamada y se quedó mirando la cuna vacía. El bebé aún no había nacido, pero Sofía ya comenzaba a planificar un futuro para los dos. Uno sin miedo, sin manipulaciones, sin amenazas. Un futuro donde ella podría ser madre en paz. Un futuro donde pudiera ofrecerle a su hijo o hija la vida llena de amor y libertad que merecía. A medida que pasaban los días, Sofía se fue reconstruyendo lentamente. Sus sesiones de terapia se convirtieron en un refugio donde podía compartir sus miedos y frustraciones, donde podía comenzar a entender cómo había llegado a esa situación y cómo, con esfuerzo y paciencia, podría salir de allí.
No era fácil, pero estaba dispuesta a hacerlo. A veces sentía que las cicatrices de su alma serían imposibles de borrar, pero, por primera vez en mucho tiempo, también veía algo que antes le había sido ajeno. Una nueva oportunidad. Poco a poco comenzó a reconectar con su familia y amigos. Se reunió con su madre, quien la abrazó como si el tiempo no hubiera pasado, y habló con su hermana, que la escuchó con atención y sin juicio. Sofía había estado tan aislada durante los últimos meses, tan atrapada en su propio dolor, que era casi como si redescubriera las relaciones que había dado por perdidas. Estas conexiones le recordaron que no todo en su vida había sido oscuridad. Había amor, había apoyo, y estaba dispuesta a aceptar ambos. Al final de esa semana, después de otro día de terapia, Sofía tomó una decisión importante. Abrió su ordenador portátil y con dedos temblorosos pero decididos, escribió una carta a la policía. En ella, relataba lo que había vivido, con una claridad que no había tenido antes. Describió a Marco, las manipulaciones, los intentos de control, la violencia emocional que había sufrido. Sabía que esta carta sería clave en el juicio, pero, al mismo tiempo, la escribió también para ella misma. Era su declaración de independencia, su compromiso con la verdad y con su futuro. Esa misma noche, mientras preparaba la cena para ella y su bebé, Sofía miró por la ventana y vio cómo la luna llena se alzaba en el cielo. Algo en ese momento le hizo sentir que todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, no definiría su vida. El futuro no era algo que le sucedería a ella. Ahora sabía que tenía el poder de construirlo. Al igual que la luna, que cambiaba con las estaciones, Sofía también cambiaría. Ya no sería la mujer que había temido por su vida en una sauna, ni la mujer que había sido manipulada por su esposo. Ella era más fuerte, más sabia, y sobre todo sabía que ya no estaba sola. El viaje de Sofía no había terminado, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba dando pasos firmes hacia un nuevo comienzo. Sofía caminaba lentamente por el pasillo del hospital, con la mano apoyada en su vientre. El embarazo ya estaba bastante avanzado y la fatiga comenzaba a acumularse, pero había algo diferente en ella. Una calma interior que no había sentido antes. Había pasado tanto tiempo sintiendo que las piezas de su vida estaban fuera de lugar que había olvidado cómo se sentía el equilibrio. Hoy, por primera vez en meses, se sentía tranquila. El sol se colaba por las ventanas del hospital, proyectando una luz suave sobre las paredes blancas, y aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer, Sofía tenía la sensación de estar dejando atrás las sombras que habían acechado su vida. El juicio de Marco estaba programado para dentro de 2 semanas. Sofía ya había dado su declaración ante la fiscalía, y aunque la idea de enfrentarse a él en la corte la llenaba de ansiedad, también sabía que ya no era la misma mujer que había sido antes. Había encontrado en su dolor la fortaleza para reconstruirse, y no iba a permitir que Marco la arrastrara de nuevo a su mundo oscuro. Ese día, sin embargo, no era sobre Marco ni sobre el juicio, era sobre ella. Era el día en que, después de tantas semanas de incertidumbre, finalmente tendría una cita con su obstetra, la doctora Rivera, para realizar una ecografía que le daría la respuesta a una pregunta que la había estado inquietando desde el incidente en la sauna. ¿Cómo estaba su bebé? Sofía se sentó en la sala de espera del hospital, rodeada de otras mujeres, algunas con sonrisas radiantes, otras con expresiones de cansancio. El sonido de la radio de fondo parecía una melodía distante, y Sofía, aunque nerviosa, trató de mantenerse calmada. Sabía que estaba haciendo lo mejor por ella y por su hijo. Finalmente su nombre fue llamado. La doctora Rivera la recibió con una sonrisa amable. «Hola, Sofía, ¿cómo te sientes hoy?» «Me siento bien», respondió Sofía con una sonrisa, aunque su voz temblaba ligeramente. «Solo un poco nerviosa». «Es normal», dijo la doctora mientras la guiaba hacia la sala de ecografía. «Vamos a asegurarnos de que todo esté en orden». Sofía se acostó en la camilla, con una manta sobre su vientre, y observó en silencio cómo la doctora preparaba el equipo. No era la primera vez que se sometía a una ecografía, pero esta vez todo tenía un peso emocional mucho mayor. La ansiedad de los días anteriores se transformó en un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza. Quería saber que su bebé estaba bien, que las horas en la sauna, el estrés y el sufrimiento no habían dejado secuelas irreparables.
La doctora Rivera aplicó el gel frío sobre su vientre y comenzó a mover el transductor. La pantalla se iluminó, mostrando la imagen borrosa de su bebé. Sofía contuvo la respiración. «Ahí está», dijo la doctora en un tono tranquilo, señalando el monitor. «El bebé está bien. Crece de manera saludable, con el tamaño esperado para esta etapa del embarazo». Sofía no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Aunque aún no podía ver con claridad los detalles de la imagen, el simple hecho de escuchar esas palabras la hizo sentir un peso menos sobre su pecho. Su bebé estaba bien. La doctora sonrió, comprobando más detalles en la pantalla. «Todo está perfecto, Sofía. No hay indicios de problemas. El bebé está fuerte». Con esas palabras, la ansiedad que había sentido desde el día del incidente en la sauna comenzó a desvanecerse, como si el peso de su miedo se hubiera disuelto en el aire. Sofía cerró los ojos por un momento, agradecida por esta pequeña victoria. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso. La doctora la miró con comprensión. «Lo sé. Este tipo de situaciones son estresantes. Pero estás haciendo lo correcto, Sofía. Estás cuidando de ti misma y de tu bebé». Sofía asintió con la cabeza, consciente de que este era solo un paso más en su proceso de recuperación. Aún quedaba mucho por hacer, pero al menos ahora tenía la certeza de que su hijo estaba a salvo. De que, a pesar de los horrores que había vivido, había esperanza. Cuando Sofía salió del hospital, una ligera brisa la recibió en el exterior. La ciudad seguía su curso como siempre, ajena a la lucha interna que había librado durante tantos meses. Pero ella ya no era la misma. Se sentía diferente, como si cada paso que daba la acercara un poco más a la mujer que siempre había querido ser. Decidió caminar a su casa. El sol comenzaba a descender, bañando las calles con un resplandor dorado. Durante la caminata, se permitió reflexionar sobre todo lo que había pasado, todo lo que había aprendido. Los momentos de desesperación, las cicatrices emocionales, los días en los que se había sentido completamente sola. Ahora todo eso parecía ser parte del pasado, una etapa que había superado. En su corazón, sabía que la lucha no había terminado, que el juicio de Marco aún estaba por llegar y que el camino hacia la curación sería largo, pero ya no era víctima. Ahora era una mujer decidida a tomar el control de su vida, a no dejar que el miedo la definiera más. Al llegar a casa, Sofía se sentó en el sofá, sintiendo la quietud del hogar que había comenzado a reconstruir. Miró su móvil, buscando un mensaje de su madre, de Laura, o quizás del detective Ruiz, pero en ese momento se dio cuenta de que no necesitaba que nadie le recordara que estaba en un buen camino. Ya lo sabía. Era un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza. Y mientras tocaba suavemente su vientre, Sofía entendió algo profundo y fundamental. No estaba sola. No ya. Ahora, más que nunca, tenía la fuerza para enfrentar lo que fuera necesario. Y todo por su bebé, por su futuro. Y el juicio, por supuesto, seguiría su curso. Pero ese día, Sofía tenía la paz en su corazón. Por fin, tenía esperanza. La mañana del juicio, Sofía despertó antes de que el sol saliera, como siempre hacía últimamente. El silencio de su hogar la envolvía mientras se preparaba para un día que cambiaría muchas cosas. Su casa, aunque ahora más tranquila y llena de recuerdos de su hijo por venir, aún llevaba las huellas de todo lo que había sucedido. La sauna, la tensión, las amenazas, los gritos de Marco. Todo se sentía lejano, pero en el fondo seguía allí, acechando. Sofía miró su reflejo en el espejo. Sus ojos, que alguna vez habían reflejado la fatiga y el miedo, ahora mostraban determinación. La mujer frente a ella no era la misma que había llegado al hospital meses atrás. Aquella mujer estaba rota, vulnerable, sumida en la desesperación. Esta Sofía, sin embargo, estaba decidida a hacer justicia. Por ella y por su bebé. El juicio de Marco comenzaría a las 10 de la mañana, y aunque no era la primera vez que se enfrentaba a él, el ambiente en la sala de corte sería diferente. Esta vez no sería la víctima impotente. Esta vez sería una mujer que, aunque había sufrido, había encontrado su voz y estaba dispuesta a que su historia fuera escuchada. El abogado de la defensa de Marco, el mismo que había representado a su marido durante su proceso, ya había intentado desacreditarla en varias ocasiones.
Ella está exagerando. Es una mujer emocionalmente inestable, había dicho. Pero Sofía sabía que nada de eso era cierto. Marco, con su manipulación, su crueldad disfrazada de amor, había intentado ocultar la verdad durante demasiado tiempo. Pero hoy se acabaría. La ciudad estaba tranquila esa mañana, como si el aire estuviera suspendido, esperando lo inevitable. Sofía respiró profundamente, dejándose envolver por la calma de su decisión. Sabía lo que había que hacer, sabía lo que tenía que decir. Sin embargo, una parte de ella seguía temblando, preguntándose si, al final, Marco podría salirse con la suya, si su poder y su influencia seguirían pesando sobre todo. En la sala de espera del tribunal, Sofía estaba acompañada por su abogada, Laura, quien le sonrió con apoyo. «Lo has hecho bien hasta ahora, Sofía. Estamos a un paso de que todo termine». El tiempo pasaba lentamente mientras esperaban la llamada para ingresar. Las conversaciones de los demás que aguardaban su turno se desvanecían en el aire como murmullos lejanos. Sofía cerró los ojos por un momento, buscando fuerza dentro de sí misma, y entonces lo recordó. Su bebé. Ese pensamiento la centró. Era su hijo lo que le daba fuerzas, lo que la mantenía firme. No podía dejar que Marco ganara. No podía dejar que su hijo creciera en un mundo donde el miedo fuera el protagonista. Finalmente la puerta del tribunal se abrió, y Sofía se levantó, con la cabeza alta, acompañada de Laura. No importaba lo que dijera Marco, no importaba cómo intentara manipular la situación. Sofía sabía la verdad, y esa verdad estaba a punto de ser dicha ante todos. Dentro del tribunal el ambiente era tenso. La sala estaba llena, y Sofía sintió todas las miradas sobre ella, pero trató de no dejar que eso la intimidara. Sabía que era un juego psicológico, una táctica de Marco y su abogado para desestabilizarla. Pero ella no iba a caer. Cuando se sentó en el estrado, un nudo se formó en su garganta. El recuerdo de la sauna, de cómo había golpeado la puerta y gritado por ayuda, seguía fresco en su mente, como una pesadilla que no lograba disiparse. Sin embargo, al mirar hacia adelante, vio al fiscal que la representaba, un hombre de mediana edad con un rostro serio, y a Laura, que le sonrió con un gesto de aliento. Marco entró en la sala poco después, acompañado de su abogado. A pesar de todo lo que había hecho, seguía luciendo seguro, incluso arrogante. Llevaba un traje oscuro, y su mirada, la misma mirada fría que Sofía había aprendido a temer, recorrió la sala antes de centrarse en ella. El juicio comenzó, y las preguntas fueron dirigidas principalmente a Sofía. El fiscal le pidió que relatara los hechos con todo lujo de detalles. Mientras lo hacía, Sofía vio cómo la expresión de Marco se transformaba de desprecio a incomodidad. Cada palabra que pronunciaba, cada momento que revivía, parecía estar minando su seguridad. «Fue en la sauna», comenzó, con la voz firme a pesar de lo difícil que era revivir esos momentos. «Yo no entendía por qué Marco insistía en que entrara. Cuando lo hice, el calor comenzó a subir de forma inusual y yo traté de salir. Pero la puerta estaba bloqueada. Intenté golpear, gritar, pero no me escucharon». A medida que relataba los hechos, la sala se mantenía en absoluto silencio. Sofía podía sentir el peso de las miradas sobre ella, y aunque en su mente todo parecía un borrón, sus palabras eran claras, nítidas. Ya no era la mujer que había sido en la sauna, desesperada por salir, por sobrevivir. Ahora hablaba con la verdad en la boca y la fortaleza en su corazón. El abogado defensor de Marco, sin embargo, no tardó en contradecirla. «¿Está usted completamente segura de lo que afirma, señora? ¿No será que su mente, después de tantas dificultades emocionales, ha hecho que usted imagine una versión distorsionada de lo que ocurrió?» Pero Sofía se mantuvo firme, mirando al abogado con determinación. «No, yo sé lo que viví. El calor, la puerta cerrada, la desesperación. No fue una distorsión. Fue la realidad. Y mi bebé fue puesto en riesgo por la negligencia y crueldad de Marco». Las palabras resonaron en la sala. En ese momento, Sofía no solo estaba luchando por su propio bienestar, sino también por el futuro de su hijo, por su derecho a vivir en un entorno seguro, libre de abuso. El juicio continuó durante horas, pero a pesar de los intentos del abogado de Marco de desacreditarla, Sofía sentía que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. A lo lejos, podía ver a Marco,
con su rostro cada vez más tenso, mientras la verdad de sus acciones se iba revelando ante todos. Esa noche, cuando Sofía regresó a su casa, ya sabía que la batalla aún no había terminado, pero también sabía que había dado un paso gigantesco hacia la justicia. Marco no iba a ganar esta vez. De alguna manera, ese pensamiento le dio paz. La historia estaba cambiando, y el futuro, finalmente, sería suyo. Sofía no había podido dormir aquella noche. Los pensamientos seguían dando vueltas en su cabeza como una espiral imparable. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Sería suficiente lo que había contado en el tribunal para que Marco pagara por lo que le había hecho? Las preguntas la asaltaban sin descanso, y el cansancio de los últimos meses pesaba sobre sus hombros. A la mañana siguiente, sin embargo, se obligó a levantarse. La vida no podía esperar, y su hijo ya estaba en camino. Eso era lo único que importaba. El pequeño que latía con fuerza dentro de ella, la razón por la que aún luchaba. Se encontraba en la cocina cuando su abogada, Laura, la llamó. Sofía contestó rápidamente, sabiendo que el juicio había terminado el día anterior, pero aún no se había dado a conocer el veredicto. Sofía, he hablado con el fiscal. La voz de Laura sonaba firme, pero también contenía un tono de expectativa. El juicio ha sido un éxito. El jurado está convencido. Marco será acusado formalmente. Sofía sintió como si una carga de 1000 kilos se levantara de sus hombros. ¿Realmente había logrado lo que pensaba? La tensión que había acumulado durante semanas pareció desvanecerse en ese momento, aunque no por completo. Sabía que la batalla no había terminado, que quedaba mucho por hacer, pero aquel mensaje era lo que había estado esperando. «Entonces, ¿lo va a pagar?», preguntó, casi sin poder creerlo. «Sí», Laura respondió con determinación. «Las pruebas son irrefutables. Marco no tendrá escapatoria esta vez». A pesar de las buenas noticias, Sofía aún sentía un leve temor en su interior. Sabía que Marco tenía poder, que había manejado todo a su alrededor durante años, pero ahora la balanza parecía estar a su favor. El sistema de justicia, por una vez, parecía inclinarse hacia la verdad. Esa tarde, Sofía fue a la consulta con su ginecóloga para asegurarse de que todo estuviera bien con su embarazo. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, pensaba en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. El miedo, el dolor, la angustia, todo parecía tan lejano ahora. La mujer que había sido atrapada en la sauna, aterrada por la idea de perder a su hijo, ya no existía. En su lugar, estaba una madre decidida, fuerte, que había enfrentado sus miedos y había sobrevivido. Al llegar a la consulta, la doctora la saludó con una sonrisa amable. «Sofía, qué bueno verte. ¿Cómo te sientes?», preguntó, mientras la invitaba a recostarse en la camilla. Sofía sonrió, sintiendo un poco de alivio. Estaba bien, un poco cansada tal vez, pero con más esperanza que nunca. «Me siento bien. Un poco cansada, pero el estrés de las últimas semanas, supongo que es normal». La doctora asintió mientras verificaba la información en la pantalla de su computadora. «Entiendo. Es un momento emocionalmente difícil para ti, pero quiero asegurarte de que tu bebé está perfectamente. Vamos a hacer una ecografía para que puedas ver cómo está todo». Sofía asintió y observó en la pantalla la imagen de su bebé, esa pequeña vida que latía con fuerza, tan vulnerable, pero tan increíblemente fuerte al mismo tiempo. Nunca dejaría que nada le pasara. Ya no tenía miedo. Esa noche, Sofía no pudo evitar revisar los correos electrónicos que había recibido, cada uno de ellos relacionado con el juicio. Había algunas declaraciones más, pero lo que más le preocupaba era un mensaje que le había enviado la policía, alertando de que Marco había intentado contactar con algunos de los testigos a través de terceros. No era una sorpresa, pero ver que aún intentaba manipular todo a su alrededor le hizo recordar lo peligroso que era. La respuesta del sistema judicial había sido rápida. Habían solicitado una orden de restricción inmediata. Marco ya no podía acercarse a ella ni a su familia. Ya no habría más juegos de poder. Sin embargo, algo seguía rondando en su mente. Si Marco había intentado presionar a los testigos, ¿qué más estaría dispuesto a hacer para evitar que pagara por sus actos? Al día siguiente, Sofía tuvo una reunión con Laura.
Estaba claro que el caso se había encaminado hacia una resolución, pero las últimas semanas no habían sido fáciles. Durante el juicio, el fiscal había confirmado que las pruebas de manipulación de Marco, su patrón de comportamiento controlador e incluso su intento de bloquear las salidas de Sofía en el pasado fueron suficientes para presentarlo como un peligro potencial para la sociedad. El fiscal está preparando la acusación formal, Sofía. Esto no se va a quedar en las sombras. Laura se inclinó hacia adelante con una expresión seria. Esto no solo es por ti, es por todas las mujeres que sufren en silencio. Sofía respiró profundamente. Era verdad. Esto no solo se trataba de ella. Lo sé, Laura, y no sé si puedo perdonarlo. No sé si quiero hacerlo. Sofía miró a la abogada con una expresión mezcla de cansancio y desafío. Pero lo que sí sé es que no quiero que él siga con su vida como si nada hubiera pasado. Y no lo hará. Laura le sonrió, mostrando confianza. Tu valentía está abriendo una puerta para que otras mujeres también encuentren la fuerza para hablar. Marco no saldrá impune de esto. La verdad había sido expuesta, y ahora el futuro de Sofía dependía de ella. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero el camino hacia la sanación había comenzado. Su hijo, el símbolo de todo lo que había enfrentado, lo sería todo en ese nuevo capítulo que se abría ante ella. El juicio final estaba cerca, y aunque la ansiedad seguía presente, Sofía ya no tenía miedo. Finalmente, después de tanto tiempo, Marco iba a enfrentar las consecuencias de sus actos. Era hora de cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo. La batalla estaba ganada. Pero la guerra estaba por terminar. El sol comenzaba a ponerse, bañando la casa de Sofía con una luz cálida y dorada. Había pasado más de un mes desde el juicio, pero las huellas del sufrimiento seguían frescas en su mente. A pesar de la victoria legal, de las órdenes de restricción, de la denuncia pública de Marco, había algo en Sofía que no terminaba de sentirse en paz. El miedo a lo desconocido seguía acechando en las sombras. No sabía qué haría Marco, cómo reaccionaría. El hombre que había controlado su vida con tanta frialdad, ahora estaba fuera de su alcance físico, pero su influencia aún persistía en su mente. Aquella tarde Sofía había decidido hacer algo que llevaba tiempo postergando: pasar por la tienda a comprar ropa para el bebé. Aunque al principio no sentía mucho entusiasmo por esas pequeñas cosas, ese día lo necesitaba. Necesitaba reconstruir algo de su vida, alejarse del dolor, aunque fuera por unas horas. Cuando entró en la tienda, se sintió abrumada por los colores brillantes y las opciones, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio la envolvía. Estaba tomando las riendas de su vida nuevamente. Mientras tanto, Marco había sido arrestado y enfrentaba cargos graves. La policía había registrado su casa y encontrado más pruebas que apuntaban a su comportamiento manipulador, intimidatorio y peligroso. Su intento de manipular a los testigos no había sido suficiente para evitar que fuera procesado, y las evidencias de su abuso psicológico y físico contra Sofía habían quedado claras. El juicio de Marco se había fijado para el mes siguiente, pero algo no estaba bien. Había rumores en la prensa de que sus abogados estaban buscando una forma de negociar, de evitar que enfrentara una sentencia larga. Marco, que había confiado tanto en su capacidad para manipular a los demás, se estaba dando cuenta de que esta vez no tendría escapatoria. Sofía estaba de vuelta en su casa cuando recibió una llamada inesperada. Era Laura, su abogada. «Sofía, necesito hablar contigo urgentemente». La voz de Laura sonaba tensa, más seria de lo habitual. «Tenemos noticias». Sofía dejó lo que estaba haciendo y se sentó en el sillón, su corazón comenzando a latir más rápido. «¿Qué ha pasado?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Marco ha solicitado un acuerdo. Está dispuesto a declararse culpable en algunos de los cargos a cambio de una sentencia reducida». Laura hizo una pausa, dejando que Sofía procesara la información. «Pero esto cambia las cosas. El fiscal no está dispuesto a ceder. Creemos que si acepta la culpabilidad de los cargos, puede recibir una pena menor, pero aún así tendrá que cumplir con una condena significativa». Sofía se quedó en silencio, la noticia golpeándola con fuerza. ¿De verdad se había rendido? ¿O estaba simplemente buscando una manera de escapar de la condena total? «¿Qué opinas?», Sofía finalmente preguntó, su voz baja. «Es una oportunidad para que él enfrente la justicia.
Pero debemos estar preparados. Laura continuó. Este acuerdo no será definitivo hasta que se firme. Pero lo importante es que ahora sabemos que Marco está perdiendo terreno. Sofía respiró hondo, dejando que la información calara en su interior. Había una parte de ella que deseaba que Marco sufriera más, que pagara más. El daño que había causado en su vida, las cicatrices que quedaban en su alma, no desaparecerían fácilmente. Pero también sabía que mantenerlo en prisión durante años no devolvería el tiempo perdido. El pequeño ser que llevaba dentro de ella merecía tener una vida tranquila. Y tal vez ese acuerdo le daría la paz que tanto necesitaba. Al día siguiente, Sofía fue a una consulta médica de rutina. El embarazo estaba avanzando sin complicaciones y la doctora le dio buenas noticias, aunque le recomendó descansar más debido al estrés de las semanas pasadas. Mientras caminaba de regreso a su coche, Sofía notó algo extraño. Un coche estacionado a una distancia. No le dio demasiada importancia al principio, pero un sentimiento de incomodidad la invadió. Al acercarse a su vehículo, se dio cuenta de que había algo en el parabrisas. Un sobre blanco, sin remite ni dirección, solo con su nombre escrito en una caligrafía desconocida. Con las manos temblorosas, Sofía retiró el sobre y lo abrió. Dentro, encontró una sola hoja de papel, con una breve pero inquietante nota. No creas que esto ha terminado. Todavía puedo hacerte daño. El mensaje era claro. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Marco había enviado esto? Sabía que él todavía tenía poder, que sus tentáculos se extendían mucho más allá de lo que había imaginado. Tal vez había logrado que su vida se desmoronara por completo, pero no pensaba dejarse vencer. No esta vez. Sofía se apresuró a entrar en el coche y marcar el número de Laura sin dejar de mirar alrededor, sintiendo que alguien la observaba desde las sombras. El resto de la noche estuvo en silencio, pero Sofía no podía sacarse el sentimiento de paranoia que la acompañaba. El miedo nunca desaparecería del todo. Marco, aún en su caída, tenía las garras aferradas a todo lo que había construido, pero Sofía ya no estaba sola. Ella no era la mujer vulnerable que había sido. Estaba armada con la verdad, con la determinación de proteger a su hijo y con la justicia de su lado. Días después, Marco fue finalmente sentenciado. Su acuerdo de culpabilidad le permitió una pena más reducida, pero no exento de condena. Sería trasladado a una prisión de seguridad, donde tendría que cumplir con una sentencia por abuso, acoso y manipulación. Su vida, tal y como la había conocido, llegaba a su fin. Sofía, por su parte, comenzó a reconstruir su vida, paso a paso. No sería fácil. Había sobrevivido a las peores circunstancias y ahora podía mirar hacia el futuro con esperanza. El hombre que había tratado de destruirla ya no formaba parte de su vida. El pequeño que llevaba dentro de ella, ahora, no solo era una fuente de esperanza, sino un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una razón para seguir luchando. El futuro de Sofía estaba aún por escribirse, pero ya no tenía miedo. Marco había caído, y con su caída, una nueva vida comenzaba para ella y para su hijo. El ciclo de abuso se había roto. Y por fin, Sofía podía ver la luz al final del túnel. La brisa suave de la mañana acariciaba la piel de Sofía mientras se encontraba en el jardín de su casa. El sol ya comenzaba a calentar el aire, pero el ambiente aún se sentía fresco, como si la naturaleza misma estuviera comenzando de nuevo. El pasado parecía alejarse poco a poco, desvaneciéndose como la niebla que se disipa con los primeros rayos de luz. Después de meses de incertidumbre, de miedo y de luchar por su libertad, Sofía comenzaba a sentirse más fuerte, más en control de su vida. La sentencia de Marco había traído consigo una sensación de cierre, de justicia finalmente alcanzada. La mayoría de las cicatrices aún eran invisibles, pero ya no le dolían tanto. Había aprendido a convivir con ellas, a verlas no como marcas de derrota, sino como recordatorios de su resistencia. El pequeño que llevaba dentro de ella ya no era una idea distante. Su embarazo avanzaba con normalidad, y aunque las semanas no siempre fueron fáciles, cada movimiento del bebé en su interior la llenaba de una mezcla de emoción y agradecimiento. Pensó en el futuro con más calma que nunca, visualizando una vida plena, rodeada de amor,
lejos de los demonios del pasado. Una mañana, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Laura, su abogada, que había sido su apoyo constante durante todo el proceso judicial. «Sofía, tengo algo importante que decirte». La voz de Laura sonaba diferente, como si estuviera tratando de ser cautelosa. «Hay algo que salió a la luz sobre Marco». El corazón de Sofía dio un salto. Había creído que todo estaba terminado, que Marco ya no podría hacerle daño. ¿Qué había pasado ahora? «¿Qué tipo de información?», preguntó, con un nudo en el estómago. «Parece que Marco tenía una red de contactos dentro del sistema». Laura hizo una pausa. Hubo personas que sabían lo que estaba pasando, que le ayudaron a manipular pruebas y a mantener su fachada de hombre perfecto. Pero lo peor de todo es que su voz vaciló. «Nos encontramos con documentos que indican que Marco planeaba escapar antes de la sentencia. Se está preparando para huir». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Marco iba a escapar? A pesar de su derrota, aún parecía tener recursos y personas que lo respaldaban. La sensación de inseguridad regresó con fuerza. «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Sofía con la voz temblorosa, aunque trató de mantenerse firme. «Estamos trabajando en ello», respondió Laura con firmeza. «Pero quería que lo supieras. No podemos bajar la guardia». Esa noche, Sofía no pudo dormir. La idea de que Marco pudiera estar tan cerca, planeando algo que podría ponerla en peligro a ella y a su bebé, la desvelaba. Aunque el sistema judicial lo había alcanzado, aún quedaba el eco de su poder, el miedo que había implantado en su vida durante tanto tiempo. Se levantó de la cama, caminó por la casa y se asomó a la ventana. La oscuridad estaba ahí, envolviendo todo a su alrededor, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía no sentía que esa oscuridad la devorara. Estaba más preparada. Sabía que no podía dejar que el miedo gobernara su vida de nuevo. Fue en ese momento cuando una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si lo que realmente necesitaba era cerrar este capítulo de una vez por todas? Sabía que Marco seguiría buscando formas de controlarla, aunque ya no estuviera cerca. Necesitaba estar un paso adelante, y eso solo lo conseguiría si enfrentaba el miedo directamente, si dejaba atrás la sombra de su pasado. Al día siguiente, Sofía comenzó a investigar sobre medidas de seguridad y protección. Sabía que no podía quedarse tranquila, esperando a que las autoridades pudieran hacer algo. Tenía que ser más proactiva, más segura. Se puso en contacto con especialistas en seguridad personal y comenzó a organizar una estrategia para proteger su hogar y a su bebé. Aunque nunca pensó que tendría que hacerlo, Sofía comprendió que, para ser verdaderamente libre, tenía que asegurarse de que nada ni nadie pudiera amenazar su nueva vida. El tiempo pasó, y aunque la amenaza de Marco seguía rondando, Sofía se sintió más tranquila con cada paso que daba. La preparación no solo la hacía sentir más segura, sino que también le permitía ver que no estaba sola en este proceso. Había construido una red de apoyo, tanto profesional como emocional, y eso le dio fuerza. Unos días después, Laura la llamó nuevamente. Había noticias importantes. Marco había sido interceptado mientras intentaba abandonar el país. La policía había actuado rápidamente, siguiendo las pistas que habían dejado sus movimientos. Aunque no sería una fuga simple, Sofía sabía que ya no tenía que temer. Marco estaba completamente rodeado. Con el tiempo, la amenaza de Marco desapareció por completo. Fue arrestado por intentar huir, y sus cómplices también fueron identificados y enfrentaron la justicia. La red que había construido a su alrededor se desmoronó, y con ella, las últimas sombras que quedaban de su control sobre Sofía. El día había llegado, y Sofía sentía cómo su cuerpo se llenaba de una mezcla de sensaciones abrumadoras. El embarazo, que había sido un camino lleno de obstáculos, incertidumbres y miedos, ahora la llevaba a la culminación de su lucha más grande, el nacimiento de su hijo. Después de todo lo que había atravesado, este momento representaba mucho más que el fin de una espera. Era la recompensa a la resiliencia, al sacrificio, a la fuerza que había encontrado dentro de sí misma cuando parecía no haber más fuerzas para seguir. La madrugada estaba tranquila, casi como un presagio de lo que ocurriría. Sofía había estado sintiendo ligeras contracciones durante las últimas horas,
pero en su mente sabía que este proceso no sería apresurado. Había pasado tanto tiempo esperando este momento que el tiempo mismo parecía dilatarse. Pero las contracciones empezaron a volverse más intensas, más cercanas, y Sofía sintió un estremecimiento en su interior. El miedo que había sentido durante su embarazo, el miedo a lo desconocido, parecía disolverse con cada contracción. Se había preparado mentalmente para este momento, sabía que sería doloroso, que su cuerpo sentiría una presión nunca antes experimentada, pero en ese momento solo había determinación. Determinación de seguir adelante, de dar a su hijo la bienvenida que merecía. Al llegar al hospital, Sofía fue llevada rápidamente a una de las salas de parto. El ambiente estaba lleno de luces frías y el sonido de máquinas, pero a pesar de todo eso, ella se concentraba en su respiración, en mantenerse presente. Ya no había espacio para dudas ni para miedos. Miraba las paredes blancas, el techo impersonal, pero sus pensamientos se enfocaban en algo más grande, en su bebé. Sofía, estamos aquí para ayudarte. La voz de la enfermera, cálida y reconfortante, la sacó de sus pensamientos. Ella asintió, agradecida por la presencia de esas personas que la apoyaban en ese momento. Las horas parecían dilatarse. Sofía se aferraba a su respiración, cada vez más difícil de controlar a medida que las contracciones aumentaban en intensidad. El dolor era inmenso, pero lo llevaba con una serenidad que nunca creyó que tendría. La sensación era como un torbellino que la arrastraba, una ola de presión que la invadía por completo, pero también había algo más profundo, algo que la conectaba con su fortaleza interior, algo que le decía que estaba cerca. Estaba cerca de conocer finalmente al ser que tanto había esperado. A lo lejos, podía escuchar a la gente hablar, los ruidos del hospital, pero todo parecía un eco lejano mientras su cuerpo se entregaba a la fuerza del parto. Cada vez que la contracción la alcanzaba, sentía que se estaba despojando de una parte de su vieja vida, como si todo el sufrimiento, todo el miedo que había acumulado durante meses de abuso y violencia, se disipara con cada empuje, con cada momento de dolor. Estaba dejando atrás la mujer que había sido, y emergía una nueva, mucho más fuerte, una mujer que sería madre. Finalmente, tras horas de lucha, Sofía sintió el momento decisivo. Un empuje final, la liberación, y entonces, el llanto. Un llanto fuerte, claro, lleno de vida. Sofía sintió que el mundo se detenía. Su hijo había llegado. Con lágrimas en los ojos, ella miró a los médicos y enfermeras mientras le entregaban a su bebé, envuelto en una manta. No podía creerlo. No podía creer que finalmente estaba allí, en sus brazos, tan pequeño, tan perfecto. El amor que sentía en ese momento era tan inmenso que casi la ahogaba. Era un amor nuevo, una sensación que ni siquiera el dolor de horas de parto podía arrebatarle. ¿Cómo era posible que algo tan pequeño pudiera ser tan grande en su vida? Con el bebé aún en sus brazos, Sofía lo observó, sus ojos brillando de emoción. No podía evitar llorar, pero estas lágrimas no eran de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor puro. Había dado a luz no solo a un niño, sino a una nueva vida para ella misma, a un futuro lleno de esperanza. Mientras el personal del hospital limpiaba y revisaba al bebé, Sofía permaneció en su cama, respirando con tranquilidad. El parto había sido difícil, como había imaginado, pero no era el dolor lo que predominaba en su mente. Era la sensación de haber cruzado una línea, de haber dejado atrás el pasado para abrazar un futuro en el que ella y su hijo tendrían una vida diferente. Sofía no sabía lo que vendría en los próximos días o meses, pero algo en su corazón le decía que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba bien. Nada ni nadie podría arrebatarle ese momento, esa sensación de ser finalmente libre, de ser la madre de una vida nueva. La enfermera regresó con el bebé en brazos y lo colocó cuidadosamente sobre su pecho. Sofía sonrió a través de las lágrimas, acariciando su rostro. Todo lo que había pasado, toda la lucha y el sufrimiento, valió la pena. Ahora tenía ante sí una razón más para seguir adelante, para vivir con un propósito. Es un niño fuerte, como tú. La enfermera sonrió, y Sofía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, su hijo era fuerte, y ella también lo era. El dolor del parto, las cicatrices de su pasado,
Todo eso se disolvió en ese instante de conexión pura. Su hijo era el comienzo de una vida renovada, y ella iba a protegerlo con todo lo que tenía. Horas después, ya en la habitación del hospital, Sofía se quedó mirando a su bebé mientras dormía tranquilamente en su cuna. La noche había sido larga, pero ahora todo parecía en paz. Había pasado por tantas pruebas, por tantos momentos en los que pensó que no podía más, pero en ese instante todo el sacrificio había valido la pena. Lo que había dejado atrás era parte de ella, pero ya no la definía. Ahora, Sofía era madre, y eso significaba todo. Mientras acariciaba la pequeña mano de su hijo, Sofía sintió que por fin podía respirar tranquila. El viaje hacia la libertad, hacia su nueva vida, comenzaba ahora. El sol de la mañana se colaba por las persianas de la habitación del hospital, iluminando con un resplandor suave el rostro de Sofía mientras sostenía a su hijo en brazos. Habían pasado solo unas horas desde que había llegado al mundo, y aunque el cansancio la invadía, no podía apartar los ojos de él. Su pequeño era perfecto. O al menos eso creía hasta que notó algo que la hizo detenerse. Al mover la manta que envolvía a su hijo, vio que sus bracitos, pequeños y delicados, estaban cubiertos por unas manchas rojas irregulares. Eran marcas que parecían quemaduras superficiales, como si su piel hubiera sufrido algo que no había terminado de sanar. Sofía sintió que su corazón se detenía. «¿Qué es esto?», murmuró, con la voz entrecortada, mientras sus dedos temblorosos rozaban las manchas. Una enfermera que había entrado en la habitación la escuchó y se acercó de inmediato. Al ver la expresión de Sofía, observó atentamente al bebé. «No se preocupe, señora Morales», dijo con un tono tranquilo. «Estas marcas suelen aparecer en algunos recién nacidos. Las revisaremos con el pediatra para asegurarnos de que no sean nada grave». Pero Sofía sabía que no era algo normal. Su instinto le decía que esas manchas eran algo más, algo que no podía ignorar. Un recuerdo de lo que había pasado en la sauna, de cómo el calor extremo había amenazado sus vidas, de cómo Marco había intentado destruirlas incluso antes de que comenzaran. El pediatra llegó unas horas más tarde. Examinó cuidadosamente al bebé y confirmó lo que Sofía ya sospechaba. «Son angiomas planos, una forma de marcas vasculares que suelen ser benignas», explicó el médico mientras anotaba algo en su libreta. «Pero estas parecen ser el resultado de un estrés prenatal extremo». Sofía sintió un nudo en la garganta. Estrés prenatal. La frase golpeó su mente como un recordatorio cruel de todo lo que había pasado durante el embarazo. Las horas encerrada en la sauna, el calor sofocante, el miedo y la desesperación. Su cuerpo había luchado por proteger a su bebé, pero las consecuencias ahora eran visibles en su piel. «¿Van a desaparecer?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. El pediatra negó con suavidad. «En algunos casos, estas manchas pueden atenuarse con el tiempo, pero en otros permanecen toda la vida. Sin embargo, no afectan la salud del bebé. Son solo marcas superficiales». Superficiales. La palabra resonó en su mente mientras miraba a su hijo, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a todo. Pero para Sofía, esas manchas no eran solo superficiales. Eran cicatrices. Cicatrices de un pasado que ella había intentado dejar atrás, pero que ahora marcaban a su hijo de una manera que él nunca había pedido. De regreso en casa, Sofía no podía evitar observar las manchas cada vez que cambiaba a su bebé. Eran pequeñas, pero a sus ojos parecían enormes, como si estuvieran gritando la verdad de todo lo que había pasado. Cada vez que las veía, sentía una oleada de culpa y tristeza. Su hijo, que no tenía culpa alguna, estaba pagando el precio por algo que ella no había podido evitar. Las noches eran las más difíciles. Mientras acunaba a su bebé para dormir, sus pensamientos se llenaban de preguntas que no podía responder. ¿Qué habría pasado si hubiera luchado más? ¿Si hubiera escapado antes? ¿Si hubiera protegido mejor a su hijo? Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas mientras lo sostenía, sintiendo que, a pesar de haber hecho todo lo posible, aún había fallado de alguna manera. A veces se preguntaba si Marco alguna vez pensaría en las marcas que había dejado, no solo en su hijo, sino también en ella. ¿Sentiría remordimiento? ¿Le importaría siquiera? Pero esas preguntas no tenían respuesta,
y Sofía sabía que no podía quedarse atrapada en ellas. Un día, mientras cambiaba la ropa de su bebé, se detuvo nuevamente frente a las manchas. Eran parte de él ahora, y probablemente siempre lo serían. Pero algo en su interior comenzó a cambiar mientras lo observaba. A pesar de todo, su hijo era perfecto. Esas marcas no eran solo cicatrices de un pasado doloroso, sino también símbolos de resistencia, de que ambos habían sobrevivido, de que habían salido adelante juntos. Con cada día que pasaba, Sofía comenzó a aceptar que el pasado siempre sería parte de su historia, pero no tenía que definir su futuro. Miró a su bebé, que la observaba con sus grandes ojos llenos de curiosidad, y le sonrió a través de las lágrimas. «Eres perfecto, mi amor, con o sin esas manchas. Eres mi luz, mi razón para seguir adelante». La lucha de Sofía contra el dolor y la culpa no terminó de inmediato. Había días en los que las emociones la abrumaban, en los que sentía que las marcas de su hijo eran un recordatorio cruel de todo lo que habían sufrido. Pero también había días en los que encontraba consuelo en la idea de que, a pesar de todo, estaban juntos, vivos y con un futuro por construir. Un día, mientras paseaba con su bebé en brazos por el parque, una amiga que no había visto en meses se acercó. Miró al pequeño y con una sonrisa dijo: «Tiene una fuerza en su mirada que no había visto en ningún otro niño. Es especial, Sofía. Se nota que es un luchador». Sofía sonrió, sintiendo cómo esas palabras tocaban algo profundo en su corazón. Sí, su hijo era un luchador, y esas marcas en sus brazos no eran solo cicatrices. Eran medallas de guerra, pruebas de que ambos habían enfrentado lo peor y habían salido adelante. En ese momento, Sofía decidió algo importante. No dejaría que las acciones de Marco marcaran a su hijo más allá de lo visible. Lo criaría con amor, con fuerza y con la certeza de que las marcas en su piel no definían quién era, sino lo lejos que habían llegado juntos. Esa noche, mientras acunaba a su hijo para dormir, le susurró al oído: «Eres mi milagro, mi guerrero, y juntos siempre seremos más fuertes que cualquier sombra del pasado». Y con esas palabras, Sofía dejó que el dolor se transformara en algo más: esperanza. Porque aunque las cicatrices nunca desaparecerían, su amor por su hijo las haría más ligeras con el tiempo. Era el comienzo de algo nuevo, una vida donde finalmente ambos podían ser libres. El paso del tiempo fue suavemente curando las heridas de Sofía y su hijo. El pequeño Mateo, como su madre lo llamaba, había crecido rápidamente. Hoy en día, a sus 5 años, tenía una energía inagotable y una curiosidad que parecía no tener límites. Su cabello castaño, siempre un poco desordenado, caía sobre su frente de manera juguetona, y sus ojos, esos grandes ojos oscuros que tanto recordaban a los de su madre, brillaban con una intensidad que reflejaba la sabiduría de alguien mucho mayor. A pesar de las marcas rojas en sus brazos, que con el tiempo habían ido atenuándose, todavía estaban allí, visibles pero ya menos preocupantes. Había aprendido a vivir con ellas, al igual que Sofía. Un día, mientras Sofía estaba en la cocina preparando el almuerzo, Mateo entró corriendo con su mochila, emocionado pero con una expresión seria en su rostro. Sus pequeños pasos resonaron en el pasillo mientras se acercaba a su madre. «Mamá», dijo con un tono que Sofía no pudo evitar notar, cargado de una mezcla de emoción y preocupación. «¿Qué pasa, mi amor?», respondió Sofía, girándose hacia él con una sonrisa. Aunque le preocupaba la expresión de su hijo, estaba acostumbrada a las historias y las preguntas que traía de la escuela. Mateo no respondió de inmediato. En su rostro se reflejaba una lucha interna, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Hoy, en la escuela, me preguntaron por las manchas de mis brazos», dijo finalmente con un susurro, como si las palabras pudieran lastimarlo. «Me dijeron que parecían marcas raras y no supe qué responder». Sofía sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que ese día llegaría, pero no estaba preparada para ver la incertidumbre en los ojos de Mateo. Él ya sabía que las marcas no eran comunes, pero ahora tenía que enfrentarse a las preguntas de otros niños. ¿Qué les diría? ¿Cómo podía explicarle algo que todavía le costaba entender a ella misma? Se agachó a la altura de Mateo
poniendo sus manos suavemente sobre sus hombros, mirándolo con la misma seriedad, pero también con el cariño que solo una madre puede transmitir. «Sabes, hijo mío, esas manchas que tienes en los brazos no son marcas cualquiera», comenzó, tomando una respiración profunda. «Son una parte de tu historia». Mateo frunció el ceño, como si no terminara de comprender. Sofía continuó con voz suave pero firme. «Esas manchas son marcas de valentía», explicó, con una calma que solo ella podía sentir. «Cuando naciste, pasamos por un momento muy difícil, y aunque parecían ser solo señales de sufrimiento, en realidad son señales de lo fuerte que eres». Mateo la miró fijamente, como si estuviera tratando de procesar sus palabras. Sofía lo abrazó con ternura y continuó. «Cada vez que veo esas manchas, veo un luchador. Veo a un niño que ha superado algo muy difícil antes de nacer, y eso lo hace especial». Su voz tembló por un instante, pero se recompuso. «Son una prueba de que eres valiente, Mateo, y nadie, absolutamente nadie, puede hacer que te avergüences de ellas. Son parte de tu fuerza». Mateo la miró con esos ojos inocentes, pero en ellos había una chispa de comprensión, como si de repente las palabras de su madre le hicieran sentido. «¿Así que soy un luchador?», preguntó con su pequeña voz, casi en un susurro, como si buscara afirmación. Sofía sonrió y asintió con firmeza, abrazándolo un poco más fuerte. «Sí, hijo, eres un luchador, y esas manchas, esas marcas, son la evidencia de todo lo que has vencido». La mirada de Sofía se suavizó, y sus palabras parecían fluir con más cariño. «Nunca dejes que nadie te haga sentir diferente por ellas, porque esas marcas te hacen único, valiente, y sobre todo, te hacen ser tú». Mateo se quedó un momento en silencio, digiriendo lo que su madre le había dicho. Luego, con una determinación inusual para un niño de su edad, levantó los hombros y sonrió. «Entonces, cuando me pregunten de nuevo, les diré que son marcas de valiente, como un superhéroe». Sofía no pudo evitar reír, una risa llena de alivio y orgullo. Finalmente Mateo parecía entender. Se sentía fuerte, y eso era lo más importante. «Eso es, mi amor», respondió Sofía, acariciando su cabello con ternura. «Eres un superhéroe, y esas marcas son tus poderes. Nunca las olvides». Esa tarde, cuando Mateo regresó de la escuela, corrió hacia Sofía con una gran sonrisa. «¡Mamá, mamá!», gritó con entusiasmo. «Les dije que tengo marcas de superhéroe». Y todos se quedaron sorprendidos. Sofía lo miró con una sonrisa cálida, su corazón latiendo con fuerza. Aquel niño, su hijo, había aprendido a ver la fuerza en las cicatrices de su vida. Y, de alguna manera, también había aprendido a ver la belleza en las suyas. «Te dije que esas marcas son especiales», respondió, abrazándolo nuevamente. Mientras Mateo hablaba entusiasmado de sus compañeros y lo que habían dicho, Sofía no podía evitar sentirse agradecida. Agradecida por el amor que su hijo le había mostrado, por la fuerza que había adquirido de todo lo que habían superado juntos. Y en ese momento, Sofía supo algo con certeza. Las marcas no eran un recordatorio del sufrimiento, sino un símbolo de la fuerza y el valor con los que habían enfrentado el pasado. Y su hijo, su querido Mateo, lo entendería por siempre. Esta historia nos enseña que, aunque la vida a veces nos pone en situaciones extremas, donde el dolor, el miedo y la desesperación parecen ganar, siempre hay una chispa dentro de nosotros que nos impulsa a seguir adelante. Sofía pasó por pruebas que no deberían ser soportadas por nadie, pero su fortaleza, su amor por su hijo y su voluntad de luchar por un futuro mejor la hicieron seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. A lo largo de nuestra vida, habrá momentos en los que la oscuridad nos rodee y las voces de quienes esperan nuestra caída se hagan más fuertes. Pero siempre recordemos que, como Sofía, podemos encontrar la fuerza para seguir, para levantarnos, para demostrar que no estamos definidos por nuestros peores momentos. Cada cicatriz, cada obstáculo superado, se convierte en un testamento de nuestra valentía y de nuestra capacidad para salir adelante, aun cuando el camino parece imposible. La verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez, con la certeza de que cada paso nos acerca más a nuestra propia paz y a un futuro mejor.
Nunca olvidemos que somos más fuertes de lo que pensamos y que, sin importar cuántas veces la vida nos empuje, siempre podemos volver a levantarnos. Y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo.